Bien, amigos, iniciamos un nuevo bloque de nuestro Sin Hilo. Nos acompaña en el último programa del año el intendente Ricardo Sastre. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido. Gracias. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué diciembre, no? Diciembre caluroso. Entre otras, pero no, que no, no sé si es caluroso el término. De alta temperatura, podríamos decir. Sí, bueno, son épocas difíciles. Son épocas difíciles. Sí. Pero de cualquier manera, para la municipalidad, para la gestión, ¿cómo ha sido este año? Ha sido un año, nosotros lo catalogamos como bueno. Hemos tenido una regularidad en las acciones de gobierno, con los proveedores, con los empleados. Y en lo político también fue un año importante porque la verdad que en el turno electoral obtuvimos buenos resultados. Estos últimos 45 días de gobierno de Arcioni, ¿cómo los analiza Ricardo Sastre? La verdad que es una situación compleja. Hay que estar en el lugar de Mariano. Es una situación en la cual se encuentra con una crisis económico-financiera muy difícil, en la cual tiene que salir a gestionar fondos para poder hacer frente en lo inmediato a los gastos corrientes, como sueldos, como las prestaciones de la obra social y demás. Y la verdad que se junta una época del año que tenemos que sumar el pago del sueldo anual, el complementario, el aguinaldo, y tiene que ir a gestionarlo a un gobierno nacional que también necesita de la provincia, especialmente en el acompañamiento del Poder Legislativo, ¿no? Ahora, esa gestión, que también coincido con vos que es un momento complicadísimo en la provincia, el espacio político, el vacío político que deja Las Neves es irreemplazable, digamos, es imposible de llenar. Ni siquiera difícil, yo creo que es imposible. Ahora, ¿no es un gobierno que se está aislando? ¿No es un gobierno que se aísla? Esta gestión de ir a Buenos Aires, de gestionar, no debiera hacerse con los intendentes, por ejemplo, en las ciudades más importantes, donde los impactos son más graves siempre, ¿no? Sí, a ver, yo voy a separar para que no haya malas interpretaciones. Yo con Mariano he tejido una relación de amistad importante, siento mucho aprecio por él, pero en estos días yo, llevándolo al terreno político, le he reprochado algunas acciones en las cuales podríamos haber consensuado, como bien vos lo planteás, con el intendente Comodoro, de Rawson, de Trelew, de Esquel, de Madryn, que son las principales ciudades, para ver cuál era la metodología o el rumbo a seguir en esta situación de crisis. Yo entiendo de que hay que hacer frente a la presentación de un acuerdo como este que ha planteado Ciudadano, en el cual hay acciones muy rigurosas. Pero en ese marco nosotros... ¿Lo había enviado, lo había consensuado, lo había charlado, había puesto sobre aviso a los intendentes? No, incluso, bueno, él contestó en algún medio al caso Maderna, al mío, que sería bueno que lo leamos, sí, pero es que no lo recibimos nunca tampoco. Y a nosotros nos hubiese gustado tener en papel, por lo menos, para saber de qué se trata. El día de la presentación del acuerdo ciudadano, nosotros estábamos en Buenos Aires por la reunión con el ministro Aranguren, y la verdad que no pudimos estar presentes, pero a mí me hubiese gustado de que, si no éramos los intendentes, quizás aportar el secretario de Hacienda de cada municipio importante para poder trabajarlo en forma consensuada o ver cuál era el impacto que iba a tener en distintos sectores de la administración pública. Y en esto la verdad que son acciones que indefectiblemente muchas hay que tomarlas, y nosotros, lo he dicho en varios medios en las últimas horas, no me da vergüenza decirlo tampoco, pero lamentablemente los madrinenses en algún momento tuvimos que atravesar una crisis difícil, incluso dictando un proyecto, una ley de emergencia económica, una ordenanza, digo, y bueno, tuvimos que tomar severas medidas, pero en base a esas experiencias que muchos hemos vivido y hemos transitado, era bueno por ahí ver cuál era la forma de aplicarla. Y creo yo también, más allá de que quien es electo para gobernar está para tomar decisiones y a veces no para consultarlas, pero en este marco creo que salimos adelante entre todos, no hay otra alternativa. Sí, lo que pasa es que hay un discurso, el discurso que yo recuerdo primario cuando asume este gobierno es hablar de los consensos. Los acuerdos, hablar de una cuestión del diálogo, del consenso, que me parece buenísimo para reemplazar la fuerza conductiva que tenía naturalmente Das Neves y que quién le iba a discutir al gobernador por esa cuestión de consenso. Eso desde afuera, para quienes estamos en la prensa, no lo estamos viendo. Vos estás más cerca.
¿Está pasando? Sí, nos ha pasado, pero nosotros tenemos la intención de ayudar, porque vuelvo a repetir, creo que acá ya no hay miramientos políticos, no es mi caso puntual, que venimos del mismo sector político, pero creo que sería importante la apertura de los distintos bloques legislativos, representación de los distintos sectores políticos para unar criterios y para realmente salir adelante entre todos. No veo la solución de otra manera, porque si cada acción en un contexto de crisis como el que estamos atravesando, que es económico-financiero, pero que se traslada a lo social, a lo institucional, no tenemos un consenso de la mayoría, por lo menos de los partidos políticos que tenemos en la provincia, es muy difícil, porque si no, cada acción que tome el Estado va a tener a la oposición criticándola, aunque sea certera o no, pero por una cuestión política. Hasta natural. Natural que sucede. Entonces creo yo que en este marco lo adecuado sería el poder convocar a los distintos sectores políticos para trabajar en medidas en la cual por lo menos intentemos estar de acuerdo todos, ¿no? Bueno, vos mencionaste la crisis financiera, no es noticia para nadie a esta altura del partido. Pero no, son ciclos que se dan en la vida institucional. ¿Pero es una crisis política también? ¿Atraviesa Chubut una crisis política? Y yo creo que sí, la pérdida de un referente tan importante como Mario Das Neves es como bien lo planteaba recién, deja un vacío político. A mí me da la sensación que hay como un duelo que todavía no se sale políticamente. Se conjugan dos cosas aquí. La situación de un líder político que tenía la provincia, en la cual en muchas oportunidades no solamente disciplinaba puertas adentro, sino que disciplinaba puertas afuera, y un dirigente con muchas ganas de hacer, como es el actual gobernador, que es Mariano Arcioni, pero que viene con una muy poca experiencia en política. Esa es la realidad que nos toca atravesar. Entonces, creo que en ese camino, por eso nuestras críticas, y lo resalto, son constructivas y no hay animosidad ni de pelea ni de confrontación. Vuelvo a repetir, tengo una excelente relación con él. Creo que debería permitir que distintos sectores políticos se puedan sumar a decisiones importantes que hay que tomar para poder encauzar el rumbo político de la provincia, ¿no? Sí, sectores políticos y dirigentes, digamos, porque digamos hace falta esta... Bueno, sí, cuando hablo de sectores políticos hablo de los dirigentes de todos los partidos. Claro, en eso me incluyo, insisto con esto, los intendentes que a través de las últimas elecciones de alguna manera han fortalecido su respaldo político en cada ciudad, y aparte que le han aportado a Arcioni una buena cantidad de votos para que sea en su momento diputado, no decidió no serlo. Pero digamos, armar ese acuerdo, siempre en el mismo objeto, digo, ¿no? Estamos tratando del 2018, viene complicadísimo. Yo creo que va a ser un año... Si no estamos entre todos, no... No quiero ser pesimista, pero veo un año muy difícil, sinceramente. De los últimos, no quisiéramos volver a atravesar crisis, por eso estamos tomando todos los recaudos, pero yo creo que van a ser meses durísimos, especialmente de abril a agosto, van a ser meses en los cuales vamos a tener que afrontar, no solamente en Madrid ni en la provincia, creo que en el país van a ser meses en los cuales vamos a tener que afrontar una crisis severa. Pero ¿esa crisis qué características tendría? ¿Por dónde vendría? Falta de plata, obviamente, ¿no? Si bien los índices que uno puede leer o analiza mediante lo que expresa el INDEC, la economía ha venido creciendo en los últimos tiempos, se han ido recuperando empresas, pero muchas veces nos toca ver la realidad, especialmente en la provincia nuestra, donde tenemos un acuerdo que se presenta, el acuerdo ciudadano, en el cual entra en cesación de pago la provincia para con las empresas constructoras. ¿Qué va a pasar con todos esos empleados? Porque esto, más allá de que sea el contexto adecuado o no, algunas expresiones que hizo los otros días el ministro coordinador, en el cual desnudó varias realidades, nos permite pensar de que es una muerte anunciada para muchas empresas que trabajan o tienen una particularidad de trabajar solamente con la obra pública del Estado. ¿A dónde va a parar el obrero, el empleado de la construcción? Y entonces ya no es solo mirar cómo se reduce la administración pública, que no estoy de acuerdo tampoco con dejar gente fuera del Estado. Ahí hay que hacerse cargo que si en algún momento se ocupó. Ahora hay que ver cómo se optimiza esa gente y cómo se puede achicar por alguna otra cuestión. No sé si en direcciones, en cargos jerárquicos, en poder hacer de que las horas extras se disminuyan, en que exista una ley de retiro voluntario.
pero no hace falta plata. Pero no generar más desempleo. Obvio que hace falta dinero. Para un retiro voluntario. Hace falta, sí, pero en algún momento hay que cortar el hilo. Si no se empieza a tomar algún tipo de medidas en las cuales veamos que de acá a 24 meses la provincia puede estar en otra situación o queriendo salir de la crisis, va a ser muy difícil hacerlo. Seguramente hace falta dinero para poder hacerlo, pero siempre hay algún tipo de acuerdo que se puede llegar a lograr. Hay gente que por ahí acepta las reglas y como puede ser una ley de retiro voluntario. Entonces hay que empezar a dar las opciones para que cada uno recoja cuál es la que más le interesa y de esa forma empezar a achicar el déficit que tenemos, que es muy importante en la provincia hoy. ¿Qué va a hacer con los ingresos brutos? Se aprobó la reforma tributaria, se hablaba de que iba a haber una intención de presionar a los municipios para que hagan lo propio. Si a los municipios nos sacan los ingresos brutos, directamente nos sacan el 45% de la recaudación que tenemos. Es inviable hacer frente a las erogaciones que nosotros tenemos. Eso cae de maduro y no hay opción, no tenemos otras alternativas. Nosotros no es una idea feliz. Nosotros nos sostenemos prácticamente de eso. Después podrán decir de que se va a empezar a liquidar de otra manera, que se le va a empezar a bajar a los municipios, pero cuando ya empezamos a depender de otros estamentos gubernamentales, a veces siempre tenemos algún tipo de atraso o de conflicto en la cuestión administrativa que va a terminar impactando fuertemente en los compromisos que tiene cada uno de los municipios. Sí, y aparte la cesación de pagos en la provincia implica que mucho comercio también pierda, digamos. Porque no es que se le debe de ahora, se les debe en algunos comercios creo que desde febrero, es el dato que tenemos. Pero no es tampoco una situación en la que, llevándola al terreno privado, una convocatoria de acreedores, en la cual se congela la deuda anterior, se hace algún tipo de acuerdo judicial y lo que se va adquiriendo se va pagando de contado. No, acá se entra en una cesación de pago en la cual es muy difícil que algún proveedor te venda un litro de combustible, te venda un rollo de papel higiénico, algo que es básico e indispensable para el normal funcionamiento de la administración pública. Entonces, a eso es lo que yo digo. Creo que debemos entre todos ver cuáles son las mejores herramientas o las mejores opciones que podemos tomar, y no es lo mismo tampoco cuando en una provincia el arco político en su conjunto o en mayoría puede tomar una decisión en la cual al proveedor o al vecino común o al empleado se lo pueda convencer de que se está optando por el mejor camino posible. Ahora, si individualmente se toman decisiones en las cuales se comunican y tenemos el vecino común o el proveedor escuchando a la voz oficial por un lado y a la oposición que le está diciendo que todo lo que está haciendo está todo mal, se crea una cuestión de desconfianza que es muy difícil poder revertir. Bueno, eso de la crisis eso quería preguntarte. Esta cuestión de lo que se cuenta, cómo se cuenta, ¿sí? Nosotros no hemos podido hacerlo, charlar con algún funcionario para que nos explique un poco más. Los intendentes, por lo que me contás, tampoco, digamos. El acuerdo ciudadano todavía oficialmente, obviamente que sabes de qué se trata, pero oficialmente... Lo que está en los medios. Por eso, pero nunca llegó una comunicación. No. Digamos, y tampoco notamos un interlocutor político con el resto de las figuras importantes de la política, entre los que obviamente te incluyo, ¿no? ¿Esto está pasando? Sí, ha pasado. No. Ese es el reclamo que yo le he hecho personalmente al gobernador, que nos hubiese gustado estudiarlo, y yo entiendo que por ahí él puede decir, me gustaría que los intendentes lo lean, pero no lo podemos leer si no lo recibimos. Y no es una crítica destructiva, ni hay ningún tipo de animosidad, ni de querer sacar un rédito político. No pasa por ahí, pasa porque las cuestiones se podrían haber realizado de otra manera, se podrían haber llevado adelante de otra forma, en la cual no los intendentes exactamente, si no era necesario, pero sí secretarios de Hacienda de las principales ciudades, reunirse con el ministro de Economía o con el ministro coordinador para aportar su granito de arena y poder tratar de sacar un acuerdo consensuado, incluso, como bien te decía recién, no sé si en la misma reunión o en otra, con los presidentes de los bloques que conforman la legislatura. Entonces es muy distinto cuando hay una sesión en la legislatura y viene un acuerdo con previo acuerdo, con respaldo político, o respaldo político para poder abordarlo. Absolutamente. Respaldo, eso es lo que, digamos, lo que está claro es que el Estado provincial no tiene plata. Eso, digamos, ya está. Eso ahora, ya está. Ahora, la crisis está y hay que afrontarla. Hay que ver cuál es la mejor salida. Exactamente. Sí. Un camino es el respaldo político. Un camino, buscar acuerdos, que me parecía, que es lo que dijo Arcioni cuando arrancó, me parece un dato, llamar, conversar.
es distinto ir hacia la sociedad con ese apoyo de intendentes, de referentes. Yo, no sé, por ahí me toca hacer un poco la voz cantante. Soy de los intendentes de las principales ciudades el que ha repetido en la gestión. Vamos al caso puntual, también el de Rawson, la gestión municipal de Rawson. Pero sí, soy el único devenido del sector del dasnevismo, de Das Neves, pero yo creo que, no sé si por ahí la experiencia que nos ha tocado vivir a nosotros como gestión municipal también, la única forma de salir de las crisis es poder lograr consensos. Es lo que te planteaba recién, es muy difícil para un acreedor del Estado convencerlo cuando está viendo de que media página de un diario es la propuesta que saca el Ejecutivo o que va a hacer tal o cual cosa, y media página del diario está destinada a la oposición diciendo que todo lo que va a hacer el gobernador está todo mal. Esas son las formas que me parece a mí que deberíamos buscar. Es muy distinto hacerlo en un marco de acuerdo con la oposición. Los primeros meses del 2018, ¿cómo los ves en este escenario? Ya me dijiste, agosto, marzo, abril, agosto, complicadísimo, severa la crisis. Porque todos los municipios tienen la posibilidad de en los primeros meses del año de cobrar el impuesto anticipado, con descuentos que le sirve al contribuyente. Quien no haga las previsiones correspondientes para afrontar los meses de menor recaudación se ve en situaciones complejas. Pero también hay muchas gestiones que aprovechan estos meses para poder normalizar o regularizar las deudas que por ahí se le iban acumulando durante el año. O sea que hay que ser muy cautos y equilibrados con el gasto. Nosotros en los últimos 2 años hemos venido haciendo un colchón que nos permite en los meses más bajos de recaudación poder afrontarlos sin inconvenientes, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser lo del pago? Estaba escuchando hoy a Carlos Pérez Lindo, hay el tema bancario, de alguna manera cambió la cuestión del depósito para que se pueda cobrar el viernes. ¿Cómo es eso? Contanos. Nosotros hemos liquidado... El aguinaldo. En el día de hoy hemos liquidado el total del sueldo anual complementario, de los aguinaldos, y lo estamos enviando en el día de mañana a los bancos para que puedan hacer las acreditaciones pertinentes y a que a partir de las 0 horas del día de mañana o del día viernes. Puedan estar cobrando los... ¿Se adelantó un día? Sí, la idea era depositar el día viernes para que el sábado lo tengan disponible, pero teniendo la disponibilidad de los fondos y hemos podido terminar el día de hoy con las liquidaciones, que lo anticipamos un día. Bueno, para ir cerrando, 2 palabras de la reunión con Aranguren y esta suerte de rol, que también, digamos, es una conjetura propia. Hay gestiones que si no la podemos hacer con el gobierno, vamos a ir solos. Esa es una lectura que yo hago. No sé si, no creo que haya sido la intención, pero para afuera puede haber sonado así. ¿La reunión con Aranguren? Nace de una reunión que convoco yo en Puerto Madryn con intendentes y a partir de ahí... Para analizar la situación política. Para analizar la situación política y ver de qué forma podemos contribuir. Ninguna de las reuniones, ni la de intendente a nivel local, ni la de Aranguren en el Ministerio de Energía, fueron sin previo aviso al gobernador. En eso fui yo el encargado de comunicárselo y vamos, incluso invitado para que nos acompañe, si no era el propio gobernador, algún ministro del gobierno provincial. Surgió en esa reunión de intendente acá el poder gestionar en Buenos Aires algún tipo de beneficio para las industrias locales y empezar a ver alguna otra posibilidad de poder explotar recursos que tenemos en la provincia para ver de qué forma podemos ir sustentando la actividad económica en Chubut, porque tenemos una situación que es real. Los municipios estamos muy acostumbrados a vivir de las regalías que produce el petróleo. Y nosotros tenemos que tratar de buscar otros commodities. No puede ser de que Chubut haya tenido un veranito económico, los años que el barril de crudo de petróleo estaba a $135 y hoy resulta que está a 50 y están todos los municipios con las luces, con las alarmas prendidas. Entonces a mí me parece que en ese contexto, más allá de que tenemos una meseta intermedia en la cual podemos explotar proyectos vitivinícolas, olivares y demás, que son muy importantes para la generación de empleo, de mano de obra, y en lo cual también va a producir alguna rentabilidad, no la podemos comparar nunca con lo que puede ser la regalía petrolera o la de extracción de algún otro recurso del suelo de nuestra provincia. En ese marco fue que nosotros fuimos, conversamos con el ministro y creo yo de que más allá y lejos de tomar alguna decisión de qué es lo que vamos a hacer o de qué es lo que se va a hacer en la provincia, me parece que hay que empezar a abrir los debates para que la gente empiece a conocer de qué se trata. Estamos hablando de minería.
Estamos hablando de minería, estamos hablando del petróleo, porque el petróleo no deja de ser una acción tan extractiva y tan similar a lo que es la minería, o peor incluso. Pero lo que yo creo, antes de tomar una decisión si se hace o no se hace, creo que hay que dar los debates y creo que hay que tomar conocimiento de qué se trata y de qué se habla. Porque en esto incluso a la clase política, que muchos hablan del desconocimiento y no saben de qué se trata. En el caso de que el día de mañana se pueda tomar una decisión, lo que hay que hacer es tratar de poner un marco regulatorio en el cual la mejor empresa de contralor del medio ambiente sea la encargada de poder hacerlo. Pero primero tenemos que saber cuáles son los pros y cuáles son los contras. Si hay algo que es muy riesgoso para la sociedad o para el futuro de nuestra provincia, voy a ser también el primero en decir, no muchachos, con esto no vamos a avanzar. Pero primero conozcamos de qué se trata y qué es lo que produce y cuáles son los dividendos incluso que puede llegar a generar para los chubutenses. Y a partir de ahí tomemos las decisiones, pero no podemos tampoco estar diciendo algo no permanente. Pero lo dijo Das Neves primero eso. Está bien, yo lo respeto y lo respeté siempre las decisiones que tuvo Das Neves, pero también hoy nos desayunamos con una situación en la provincia que no la conocíamos hace 30 días atrás. Para ir cerrando, un mensaje para los madrinenses, que seguramente vas a explicitar por otros medios también, pero los madrinenses salieron a bancar el proyecto político también en las elecciones, ¿no? Sí, la verdad que yo soy un agradecido de mi ciudad y de los vecinos, de los que nos acompañan y nos bancan y como los de que no comulgan con el proyecto o el modelo político. Yo creo que era hora de que los madrinenses nos permitamos vivir en una ciudad en la cual estamos transitando los últimos meses como lo hemos venido haciendo, una ciudad de armonía, de paz, donde creo yo que el gran factor y lo que hay que resaltar es la madurez que hemos tenido toda la dirigencia política de la ciudad. Eso de dejar de lado las confrontaciones, de poder dirimirlas en el ámbito que corresponde, si en el ámbito del Consejo Deliberante o si en el ámbito del Ejecutivo, sin agravios. Y eso se traslada a la ciudadanía en su conjunto. Cuando hay dirigentes que no transmiten agravios, que no transmiten violencia, es mucho más fácil poder tener la sociedad disciplinada. Eso es responsabilidad nuestra y creo que hemos aprendido mucho de ello. Pero fuera de eso, yo agradezco enormemente porque hemos tenido momentos muy difíciles años anteriores y hemos podido salir adelante. Hoy Madryn es una ciudad que desde la gestión municipal hay más de una veintena de obras realizándose en distintos puntos y del ejido urbano, y creo yo de que el haber sabido o entendido de que había que tener paciencia para poder salir de una crisis muy difícil como la que nos tocó atravesar, bueno, en el corto o mediano plazo terminó dando sus frutos. Y ese camino falta mucho por hacer todavía. En estos 2 años que quedan tenemos que plasmar muchos más proyectos e ideas que teníamos, pero el poder ver servicios en ejecución, obras de servicios, hoy se finalizó el adoquinado en la calle Newbery, obras de asfalto en Barrio Sur, licitamos por 26 millones de pesos hace 10 días la energía para el barrio Perón y el Progreso. Esas son cosas que a mí me reconfortan, pero soy un eternamente agradecido de todos los vecinos de mi ciudad. Yo soy feliz cuando veo a un vecino contento o que va por un reclamo y se va con una respuesta, sea positiva o no sea positiva, pero ese es el marco que pretendo para mi ciudad, el que todos nos permitamos disfrutarla. Es tan linda que a veces tenemos que hacer de que todos puedan disfrutar de las bondades que tiene nuestra ciudad. Gracias, como siempre con nosotros, y felices fiestas. Igualmente para ustedes y para todos los televidentes. Saludos a la familia. Gracias. Nosotros en la continuidad del programa le proponemos aquí un Venidos y Quedados. En este caso el padre José, 90 años ha cumplido el hombre, muchos años en la parroquia. Repasamos un poco su historia, alguien que también eligió quedarse en Madrid.